Este es el pastor Javier Sotolongo. Continuamos con la serie de mensajes sobre el libro de Romanos y hoy nos encontramos en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 comienza diciendo: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que vamos a ir a hablar hoy sobre por qué no hay condenación para aquellos que tienen a Jesucristo en su vida. Posiblemente este es uno de los versículos más grandes de toda la Biblia y sobre todo de la doctrina de la gracia de Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La última parte de ese versículo es sencillamente una descripción de la primera parte. Los que tienen a Cristo no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos preguntamos, ¿por qué no puede ser condenado un creyente? Bueno, Primera de Juan 2:2 nos dice que Cristo pagó. Dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. La muerte de Cristo, Primera de Juan 2:2. Y también la resurrección de Cristo. Si usted lee Romanos 4, versículo 25, dice: Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, la resurrección de Cristo acredita la justificación o la salvación de las personas. Y tercero, ¿por qué no puede ser condenado un creyente? Por la intercesión de Cristo continua por los suyos. Mire, no importa quién es usted, si usted tiene a Jesucristo, en este momento Él está intercediendo por usted. Ningún creyente, aunque se aleje de Dios, puede salir de la cobertura de la intercesión de Cristo. ¿Cuál sería la intercesión de Cristo? Por sus hijos. ¿Cuál sería la oración de Cristo? Que Dios los preserve, que Dios los guarde. Cuando usted dice un creyente se pierde, usted está diciendo también la intercesión de Cristo no es efectiva. Entonces, esos tres puntos, ¿por qué no puede ser condenado un creyente? Por la muerte de Cristo. Él pagó el precio total, la propiciación por nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Por la resurrección de Cristo, que acredita que usted está justificado, y por la intercesión de Cristo continua por usted. Dice la Biblia: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Todas estas ideas llevan entonces a la pregunta, en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se da cuenta, estimados radioyentes? La Biblia nos habla que una vez que usted tiene a Cristo, realmente, si usted entiende el Evangelio, si usted entiende el significado de la muerte de Cristo, si usted de corazón se ha entregado a Dios, usted nunca vendrá a condenación. Las preguntas de Pablo son retóricas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Por supuesto que nadie. ¿Quién condenará? Por supuesto que nadie. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó el precio. En este pasaje, estamos en Romanos capítulo 8, hay dos palabras clave. Porque este pasaje, aparte de decir que no hay condenación para el creyente, también aclara la lucha del creyente entre la carne y el espíritu. Pero, más que todo, dice cómo el creyente puede tener victoria sobre la carne. La palabra carne, la palabra sarx en griego, se menciona 13 veces en este capítulo. Es decir, Pablo menciona esa palabra 13 veces. Y la usa en tres sentidos en toda la Biblia. Por ejemplo, en el sentido literal, la circuncisión física, la operación que se le hace a un niño.
en el capítulo 2, verso 28. También nos habla de la relación familiar, relaciones, familias de la carne, en Romanos 1:3, y la naturaleza humana pecadora, que es la que usa aquí. Es decir, en Romanos él usa la carne en esas tres formas. Y también tenemos la palabra espíritu en ese capítulo. La palabra espíritu, neuma, en griego, rehuat, o ruach, en hebreo, tiene dos ideas. No solo espíritu, sino aire, que es la palabra neuma, de ahí viene la palabra neumático, viento. Siempre tiene la idea de algo poderoso, como una tempestad. Siempre contiene la idea de algo más que humano. El espíritu para Pablo representa el poder divino. Ahora, mientras nosotros miramos estas dos palabras, vamos a darnos cuenta que nos dice que Jesucristo, a través del Espíritu, nos va a vivificar. Dice así el verso 11, Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Entonces Pablo nos dice, el Espíritu Santo que está dentro de usted le va a vivificar a usted de tal modo que usted va a tener poder sobre la carne, sobre el pecado. El creyente ha recibido un nuevo nacimiento en su alma, pero su cuerpo no ha tenido ese cambio. Y esa es la realidad de cada creyente. Un nuevo nacimiento en su espíritu, pero su carne todavía continúa siendo pecadora. Ahora, ¿cómo usted controla y cómo usted domina la carne? Muy sencillo, dándole tiempo y alimentando el espíritu. Dice otra versión, la internacional, dice, por tanto, hermano, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a esta naturaleza, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Ahí está el secreto de la vida cristiana. Usted le da tiempo al Espíritu y la naturaleza pecaminosa, usted la puede controlar. Dios le bendiga. Queremos oír de usted. Llámenos al teléfono que vamos a dar en este momento.